A continuación, RadioTV.mx presenta RadioTV.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Head Coach Radio para hablar de fútbol americano, el deporte de las tacleadas, principalmente lo que ocurre a nivel nacional, en donde está por arrancar en ONEFA también la categoría juvenil, y ello pues involucrará ya un gran número de partidos cada fin de semana, porque la categoría intermedia arrancó hace ya casi un mes. Estaremos el fin de semana con la semana número 4, más lo que está ocurriendo en otras ligas como FADEMAC, que también ya tiene participación en estas dos categorías, juvenil, que en el caso de FADEMAC se llama Juvenil A, y la intermedia también CONA tiene participación. En fin, mucha información en ese sentido. Platicaremos y desglosaremos lo que fue la semana número 3 de categoría intermedia en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. En nuestro Blitz tendremos información en torno a lo que podría ser ya el nombre que se ha especulado que este martes se dé a conocer el nombre del nuevo entrenador en jefe de los Burros Blancos. Platicaremos de quién es una de las cartas principales, por lo menos hasta ahora 11 de la mañana de este martes. Sigue manejándose como una probabilidad. Ya platicaremos al respecto sobre esta situación. Es de lo poco que se ha generado en torno a Liga Mayor en nuestro país, y de ello estaremos platicando. Saludo como cada martes a Javier Rojas en esta cabina. Javier, ¿cómo estás? Amantes del emparrillado y del ovoide, pues con el gusto de saludarlos en esta semana donde la mayor actividad pues se dio en la categoría intermedia, pero ya como lo comentó Gabriel, pues hay un sinnúmero de actividades dentro del ovoide de las diferentes disciplinas y divisiones, por supuesto, y esto nos lleva también incluso a actividad de la actividad femenil, Gabriel, donde pues también ya hay algunas circunstancias que debemos de comentar un poco más al rato, pero por el momento nos enfocamos a la intermedia, la tercera semana, donde hubo resultados muy, muy atractivos y cayó un invicto, Gabriel. Así es, y ese marcador, por cierto, tú lo diste correctamente, el pronóstico, yo fallé en ese pronóstico, ya llegaremos a ese partido. Todo comenzó el viernes anterior, 3 partidos tuvimos, en el cual 2 de ellos terminaron por blanqueada, resultados escandalosos, sobre todo el que se llevó a cabo en el Estadio Gaspar Más. Comenzamos con lo ocurrido en la FES Zacatlán, en donde Pumas Zacatlán ligó su tercera derrota de manera consecutiva al perder por blanqueada de 30-0 a manos de Potros Salvajes de la Autónoma del Estado de México. Potros Salvajes a su vez se mantiene perfecto, con invicto, con la posibilidad de estar llegando a la mitad de la temporada como líderes en la cima de la conferencia número 1 de categoría intermedia. Creo que no hay mucho que platicar. Acatlán está ya totalmente vencido en la temporada, lleva 12 partidos en los cuales no ha logrado generar, de hecho son 3, pero por lo menos contra Lince estuvo una primera mitad aceptable, pero 2 sí, en los cuales no ha generado absolutamente nada, y este último pues ya llevándose 30 puntos encima, más los 66 que le había anotado el equipo de Linces, pues los tiene como una de las peores defensivas. Bien por Potros, sin embargo hay que reconocer que los Potros apenas han enfrentado a rivales que están en la zona baja de la conferencia, como fue Acatlán obviamente el fin de semana. Previamente le habían ganado a Burros Blancos y habían, eso fue en la semana 1, y después el equipo de los Potros Salvajes le había ganado a Centinelas, es el otro equipo. Es decir, no podemos todavía valorar con una objetividad total el trabajo que está haciendo Potros Salvajes. Ha ganado sus 3 partidos inaugurales, perfecto, pero la verdadera calidad de este equipo se comprobará a partir de la semana número 4. ¿Algún comentario que te merezca este juego, Javier? Pues sí, en realidad el pronóstico era que se quedara con el triunfo a los Potros Salvajes. Sin embargo, la semana pasada creo que en eso erré un poco el resultado. Yo esperaba que los Pumas, por la rivalidad que tienen desde Liga Mayor y por supuesto en categoría intermedia entre la FES Zacatlán y la Universidad Autónoma del Estado de México, por supuesto que esperaba yo un cotejo
pues no que Pumas diera la sorpresa, pero sí que diera un mejor resultado. Es una blanqueada, quiere decir que su ofensiva no hizo absolutamente nada y por el contrario su defensiva absorbe 30 puntos, mientras que pues esto inyecta a los Potros un gran entusiasmo precisamente para enfrentar a los rivales más difíciles, Gabriel. Pues sí, a esperar el próximo sábado para conocer a los Potros Salvajes ya enfrentando un rival mucho más fuerte, de mayor calidad, para realmente dar un juicio de valor más claro en torno a este equipo. Lo que es un hecho es que han cumplido, lo han hecho bastante bien y por eso es justo que estén en el primer lugar en este momento en la conferencia 1 de la intermedia. De hecho, una victoria más me parece que sería suficiente para que al menos alcanzaran el cuarto boleto a la postemporada. Cheyennes, ese mismo viernes y en la misma hora, pero en Zacatenco ya no jugaron en su casillero, sino se trasladaron algunos metros a un costado para recibir a Búhos en el campo de Burros Blancos. El resultado fue 24-7 para Cheyennes, otro equipo que está invicto, ellos en la conferencia número 2 en el grupo A. Bien por los Cheyennes, Javier, es un inicio bastante prometedor por parte del equipo de la EXIME Zacatenco, derrotando con claridad a los Búhos, que parecía iban a tener mayor resistencia. Creo que desde ahora los Cheyennes se deben de apuntar como uno de los candidatos para buscar el título en la conferencia 2. Por supuesto que ya se enfocan como candidatos, pero a diferencia de lo que pasa con los Potros Salvajes, que no han enfrentado a los de la parte alta de su agrupación, en el caso de los Cheyennes sí lo han hecho. Enfrentaron primero a los Correcaminos Victoria, que dieron un esplendoroso encuentro esta semana. En la segunda jornada derrotan en series extras a los Frailes y ahora a sus hermanos de institución, a los Búhos de Medicina, y eso habla de que los Cheyennes pues traen buen nivel a pesar de todos aquellos elementos que se trasladaron a Burros Blancos, y no me refiero en este encuentro, sino por la estrategia que se estaba siguiendo con el coach Alfaro. Pues precisamente algunos de los integrantes del año pasado de Cheyennes pasaron a ser parte del equipo de Burros Blancos. Eso quiere decir que además de los que terminaron su elegibilidad en intermedia, también hubo otra salida de los jugadores, y vemos que el ingeniero Tepo Ríos pues ha trabajado lo suficiente con su staff de coacheo para tener un equipo competitivo, y más que competitivo, estar en la parte alta de su división. Sí, este fin de semana tendrán otro juego interesante en donde volverán a poner en tela de juicio si realmente son los candidatos número 1 para estar peleando por el título cuando visiten a Pumas CU. Auténticos Tigres, para cerrar la actividad del viernes, pues no tuvo piedad de los Centinelas, unos Centinelas que han, la verdad, venido a menos cada partido, están jugando peor cada semana en lugar de que fuera lo contrario. Un equipo con mucho talento, con una categoría juvenil o una generación que apenas el año pasado en categoría juvenil lo había hecho muy bien dentro de la conferencia 1, y ahora sencillamente están teniendo resultados desastrosos. 72-0 la derrota allá en el Gaspar Más. Pues obviamente no hay nada que agregar en ese resultado, y lamentamos lo que está ocurriendo en Centinelas, en donde inclusive se habla ya de algunos problemas internos, de que los jugadores perdieron piso cuando en pretemporada ganaron los 2 partidos que disputaron, y ahora ante la adversidad sencillamente se ha convertido, es un caos, y los resultados, por lo menos el más reciente, así lo refleja, Javier. Sí, creo que la derrota de Centinelas, incluso la derrota escandalosa de Centinelas, no causa ninguna sorpresa, pero por el contrario, lo que sí llama mucho la atención es cómo el estado anímico de los muchachos y el ambiente de trabajo que se vive allá en los Centinelas pues ha ido en descenso durante estas primeras 3 semanas de categoría intermedia, y desafortunadamente pues tal y como lo comentábamos hace más o menos un mes, donde esperábamos que Centinelas pues a lo mejor no estuviera en postemporada, pero el equilibrio de fuerzas con los de su división, la división 1 por supuesto, fuera un poquito más equilibrado, y por el contrario vemos que Centinelas va a la baja. Por supuesto que ha enfrentado a rivales pues más difíciles que los de Potros, por supuesto, pero pues creo que el estado anímico refleja mucho de lo que va a pasar el resto de la temporada. Sí, de hecho el enfrentamiento directo que ya tuvieron con los Potros es un 43-7 a favor del equipo de la Autónoma del Estado de México, es decir, 43 hace 15 días, o menos de hace 15 días, 72 el pasado fin de semana, más de 100 puntos en 2 partidos permitidos por Centinelas y apenas 7 anotados. Es desastroso lo que está ocurriendo, un equipo que tiene mucho talento, que se esperaba que empezara a competir con los grandes a partir de
de esta temporada en intermedia y sencillamente no ha sido así y ha sido peor inclusive que en años anteriores. Ya para el sábado Águilas Blancas se enfrentó a los Linces, misma historia que hace 8 días. Águilas Blancas comienza una primera mitad de manera arrasadora, importante, fuerte, agresiva, 9-0 se van adelante del marcador y casi para irse al descanso les anota Linces para que la ventaja se redujera a 2 puntos y termina perdiendo 21-9 el equipo de las Águilas Blancas. Hace 8 días contra el equipo de Pumas CU ganaba 13-0 al medio tiempo y terminó perdiendo 29-13. Águilas Blancas le está faltando en el aspecto de condición física y por eso los segundos medios no están logrando regresar o mantener, mejor dicho, sus ventajas y eso los tiene con una victoria apenas y 2 derrotas. Bien por lo que ha demostrado Águilas Blancas, pero pues podemos decirlo, es la mitad de lo que está esperando la afición, porque es un equipo de una mitad nada más. Y además de eso, Gabriel, también recordemos que algunos expertos consideran que el tercer cuarto es el cuarto de los campeones. ¿Por qué? Porque finalmente después del descanso se hacen algunos ajustes, algunos cambios en la estrategia y por supuesto creo que también eso puede estar afectando un poco a las Águilas Blancas, que sí, comienzan bien, hacen una buena preparación del encuentro, pero cuando hay que hacer ajustes encuentran algún desequilibrio y por lo tanto si eso lo sumas con la condición física, pues creo que tiene como resultado precisamente esto, un buen primer tiempo con la ventaja en el marcador, pero en el segundo tiempo desastroso. Dominar a Pumas CU, dominar a los Linces no lo hace cualquiera. La verdad que eso habla bien de un equipo que tiene poco tiempo de entrenamiento, pero también les ha faltado esa segunda mitad, ese segundo esfuerzo para mantener esas ventajas y finalmente Águilas Blancas solamente ha dado pinceladas de lo que puede alcanzar en cuanto a nivel se refiere con el coach Enrique Zárate como director de todo el programa de su fútbol americano. Pumas Oro, un partido muy extraño. Termina derrotando 24-16 a los Burros Blancos. Extraño porque la primera mitad termina 24-0 a favor de los Pumas. Inclusive pudieron irse 28-0 porque se quedó en la yarda 1, no anotaron, decidieron ir por el gol de campo y por eso al medio tiempo 24-0, dominando, teniendo el partido en la bolsa. Y para la segunda mitad, todavía manteniendo gran parte de los titulares, reacciona el equipo de Burros Blancos y Pumas sencillamente se apagó y recibieron 16 puntos sin contestación y a la otra le sacan el partido, por lo menos los empatan los Burros Blancos, el juego termina 24-16. Pumas Oro, que en los 2 primeros partidos había tenido una muy buena segunda mitad y pésimas primeras mitades, y ahora es lo contrario, muy buena primera mitad pero pésima segunda mitad. Otro equipo como Águilas Blancas, que es de 2 medios, les ha alcanzado para estar 3-0, esa es la diferencia con Águilas Blancas, pero es un equipo que tampoco ha encontrado la continuidad y la consistencia durante los 4 cuartos de los partidos, y si el viernes contra Linces es igual de inconsistente, aguas porque es muy probable que pierdan ese invicto. Difícil cotejo el que le espera a los Pumas de Ciudad Universitaria ante los Linces del Valle de México. Sin embargo, también me gustaría resaltar que finalmente este encuentro entre Burros Blancos y Pumas pues es una mini versión de lo que es la gran rivalidad entre Politécnico y Universidad, y por lo tanto pues también hay que rescatar que los Burros Blancos, aunque no andan nada bien en esta intermedia, pues dieron un buen cotejo, un buen segundo tiempo y por supuesto terminaron decorosamente el encuentro. ¿Por qué? Porque si Pumas mantiene el nivel del primer medio, podrían haber quedado 50-0. Sin embargo, creo que los Burros Blancos pues hicieron algunos ajustes que les sirvieron, les fueron útiles, contrarrestaron un poco a los Pumas, pero no fue suficiente ya que el nivel es muy diferente. Sí, Burros Blancos ya consiguió su primer touchdown en la temporada, de hecho ya consiguió 2, tenía 10 cuartos sin anotar un touchdown, finalmente se acercaron, tuvieron una buena respuesta y creo que esto les puede ayudar para seguir adelante. Fantasmas pierde 20-6 ante los Lobos están invictos 3-0, Fantasmas ha dado pelea en cada uno de los partidos, pero tiene 0-3. Correcaminos, que es el partido que señalabas al principio, Javier, vence 15-7 a Pumas Azul, pierde el invicto Pumas Azul. Correcaminos, lo habíamos dicho, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, allá en el estadio Eugenio Alviso, será muy complicado de vencer. Ya le pegó a uno de los llamados fuertes dentro del sector 2.
Sin embargo, lo comentábamos en el debut cuando cayeron ante los Cheyennes en los últimos 2 minutos, que precisamente los Correcaminos le iban a dar sustos y muy fuertes a diferentes equipos de la parte alta, y ya encontramos el primero, de hecho el segundo. En el primero estuvieron incluso arriba en el marcador ante los Cheyennes, al final pierden, pero en este mantienen el marcador a su favor, y aunque sea con pocos puntos, pero le ganan a uno de los equipos también candidatos a llevarse el trofeo de la División 2, Pumas Azul, que también tenemos que reconocer que el viaje hasta Ciudad Victoria es muy pesado, el clima es muy diferente. Ellos estaban en su clima, con su gente, en su ciudad, y eso por supuesto les da una ventaja que al final vemos que les dio el triunfo. Sí, bien, por Correcaminos es un programa que está debutando en categoría intermedia en la ONEFA. Nos comentaba el entrenador del conjunto, el coach Rubio, que pues muchos de los jugadores tienen apenas 2 años, cuando mucho, de experiencia, porque allá en Tamaulipas el fútbol americano comienza en juvenil. No hay prácticamente ligas de infantiles y los chavos a los 14, 15 años están jugando fútbol americano por vez primera, y entonces en intermedia le llegan jugadores muy novatos, pero lo han hecho bien en este arranque, y aguas con los Correcaminos porque se pueden meter a playoff de inmediato en su ingreso a esta categoría. Chapingo pierde 41-7, ya le estoy dando más puntos a los Frailes, 41-7 pierde Chapingo ante el equipo del Tepeyac. Cabe destacar que en el segundo medio el equipo de Chapingo ganaba 7-6, al descanso se van 12-7 y después se acabó Chapingo, no aparecieron más, recibieron muchos puntos para la segunda mitad, y con ello Frailes vuelve a demostrar que la semana pasada no fue algo fortuito el llevar hasta series extras el partido contra Cheyennes, que es un muy buen equipo y que también estará peleando por un lugar a postemporada. ¿Algo que quieras comentar al respecto, Javier? Por supuesto, hace unos instantes comentábamos lo importante de los ajustes y la estrategia que se cambia en el vestidor durante el medio tiempo, y me gustaría rescatar y engancharlo con lo que sucedió la semana pasada. Vimos que a pesar de que el coach Cobra Juárez no es el titular o no está al frente plenamente de lo que es la categoría intermedia, sí se encuentra en la caja de coacheo dando algunos comentarios, sugerencias y consejos precisamente al staff de coacheo que se encarga de la intermedia, y ahora vemos precisamente que se refleja también esa influencia. ¿Por qué? Porque llegan al medio tiempo, al descanso de medio tiempo por supuesto, con un marcador muy apretado. Sin embargo, al final se separan considerablemente los Frailes, lo cual habla de un cambio de estrategia, de un ajuste y de una condición física muy aceptable, Gabriel. Sí, es el coach Fernando Pietrasanta, el entrenador jefe de la categoría intermedia de los Frailes. Muchos años estuvo con Acatlán, de hecho fue mi coach cuando estaba por allá jugando en Acatlán, el coach Pietra, y ahora es el entrenador en jefe de esta categoría intermedia del Tepeyac. Y finalmente Jaguares pues sigue sin anotar puntos, los Jaguares del Unitán, 45-0 pierden ante los Halcones de la Veracruzana. No hay mucho que comentar de ese partido, totalmente cargado de un solo lado. Bien por los Halcones, recuperan la confianza después de perder en casa en series extras ante Lobos, y pues este partido la verdad no da muchos elementos para hacer un análisis de ambos conjuntos. Antes de conocer lo que será la semana número 4 de actividad, por cierto, entramos ya a la mitad de la campaña, así de rápido se está yendo estas temporadas que son mini temporadas para muchos, pero pues obviamente tampoco se trata de desgastar a los jugadores que están pensando sobre todo en tener la posibilidad de ser parte del equipo de Liga Mayor de sus respectivas instituciones o de alguna otra institución a la cual representan académicamente y quieren hacerlo también deportivamente. Vámonos con el Blitz, Javier, y con ello entramos a nuestra parte polémica de Head Coach Radio como cada semana. En Burros Blancos hemos estado a la espera las últimas semanas de conocer el nombre de quien va a sustituir a Héctor Cuervo. Sí, fue entrenador en jefe por un mes, exactamente. Por un todo mes febrero. de Burros Blancos, Héctor Cuervo. Y antes de él estuvo Ernesto Alfaro, es decir, tendrá su tercer entrenador en jefe, Burros Blancos, en menos de 2 meses, o lo que deciden las autoridades que transcurra antes de designar al próximo. Mucho se habló que hoy martes es cuando se va a dar el nombre del nuevo entrenador. Todavía por la mañana revisaba un poco la información que circulaba en redes sociales y no había nada al respecto. A ver si al rato cae. A lo mejor usted cuando esté viendo este programa ya apareció la información del nuevo entrenador de jefe del equipo de Burros Blancos, si es que no lo está viendo en vivo.
Pero el candidato número 1 que salió el pasado sábado precisamente en el partido de Pumas Oro ante Burros Blancos, Javier, es el del coach Rafael Duc. Es el nombre que apareció como uno de los indicados para que esta semana posiblemente se nombre como el nuevo entrenador en jefe del equipo de Zacatenco, del Politécnico en su unidad Zacatenco. Y el blitz es directo, claro. ¿El coach Rafael Duc tiene las credenciales para ser el líder de Burros Blancos? Creo que el blitz es rápido y el mariscal de campo reacciona con un pasecito corto, completo, que da buena ganancia de yardas. ¿Por qué lo comento? Porque la respuesta es sí. El coach Rafael Duc, recordemos que fue jugador del Instituto Politécnico Nacional, ha sido campeón nacional y por supuesto hizo o puso las bases fuertes para que el programa de fútbol americano del Valle de México estuviera sólido como hasta el momento. Hablamos de que él fue campeón de la Conferencia Nacional con los Lobos, fue campeón a nivel nacional en la conferencia fuerte, por supuesto, y también mostró su capacidad para generar un nuevo programa. En esta ocasión no va a ser ninguna de las tres. Difícilmente aspire al campeonato, al menos en este año. No está forzado a obtener el ascenso, pero tampoco va a empezar completamente de cero. ¿Por qué? Porque recordemos que de confirmarse su llegada, pues precisamente su experiencia lo avala y además fue un exjugador o es un exjugador del Politécnico Nacional. Entonces yo creo que ya con la infraestructura que se tiene, con las categorías juveniles, las categorías intermedias y por supuesto algunas infantiles que tiene también relacionadas con el Politécnico, pues creo que si llega el coach Rafael Duc, cuidado porque va a tener mucha tela de donde cortar y él sabe cómo doblarla. Sí. Comentabas una palabra de ascenso. Me imagino que te referías a crecimiento del equipo. No, en ascenso me refiero a lo que él obtuvo con los Lobos de Coahuila cuando fue campeón y logre el ascenso. Y en cuanto al equipo, por supuesto, que tiene todas las credenciales para obtener una mejoría en el equipo. Perfecto, muy bien, pues se confirme o no este fuerte rumor que se dio en el campo Roberto Tapateo Méndez mientras jugaba Pumas Oro y Burros Blancos, de que el coach Rafael Duc podría ser ya designado esta misma semana como entrenador en jefe del equipo. Comparto contigo que si la organización, si el Instituto Politécnico Nacional está buscando también para Burros Blancos una persona con gran identidad con respecto a los colores, pues uno de los candidatos más importantes es el coach Rafael Duc, independientemente de que haya pasado muchos años fuera del instituto, porque después de ese campeonato de 1989 que mencionabas con Pieles Rojas sobre el equipo de las Águilas Blancas, él era parte de la línea ofensiva. Pues estuvo en muchos otros equipos, instituciones, ya mencionabas a los Lobos, estaban los Linces México también, el Tec-Sem, por supuesto, donde obtuvo sus mayores triunfos hasta ahora como entrenador en jefe, tiene un campeonato nacional con el Tec-Sem y finalmente, a pesar de ese trajín por otras instituciones, su pasado está directamente relacionado con el instituto. Si es que lo que está buscando la gente del Politécnico es eso, y que lo consigue con el coach Zárate en Águilas Blancas, pero que no lo consiguió con Héctor Cuervo cuando lo nombró en Burros Blancos. Sin embargo, y por otra parte, creo que sí, las nuevas generaciones no tienen bien relacionado la imagen del coach Rafael Duc con los colores guinda y blanco o con el Instituto Politécnico Nacional. Muchos de ellos pues no lo vieron jugar como piel roja, no saben a lo mejor que fue piel roja y no tienen esa relación. Lo tienen con Linces o lo tienen con el Tec-Sem y a lo mejor eso pues sí podría generar algunos conflictos en toda esta afición o parte de los aficionados que les gusta tener gente mucho más cercana al instituto y que haya en algún momento inclusive trabajado ya en el instituto. Recordemos que el coach Zárate sí fue entrenador de Águilas Blancas en categorías inferiores antes de irse al Tec-Sem. Como credenciales, que es la pregunta que yo realizaba, las tiene todo el coach Rafael Duc, ya fue campeón nacional,
decíamos con los Borregos, ya logró un campeonato de ascenso con los Lobos, hizo muy buenas cosas en un programa que tiene muy poco de nacimiento como la VM Lomas Verdes. En el 2005 apenas nace este equipo, él fue su cabeza hasta el año pasado y los resultados pues se empiezan a ver poco a poco con el equipo de la UM, a pesar de que todavía no tengan campeonato ni en intermedia ni en Liga Mayor, aunque sí en categoría juvenil. El problema que yo le encontraría al coach Rafael Duque es parte de su historia, en la cual pues todavía hace muchas especulaciones en torno a las razones por la cual sale del programa de fútbol americano del Tec-Sem, y lo reciente, su salida también por problemas que le llamaron administrativos de la VM Lomas Verdes. Esos serían, yo creo, los granitos, los negritos en el arroz que yo vería en una posible nominación del coach Rafael Duque al instituto, que en ese sentido mucha gente, mucha afición, muchos politécnicos tienen manchada esa imagen por parte del entrenador en jefe de otrora del equipo de los Linces. Y otro problema que yo le veo es que él está dedicado ahora al equipo de la selección mexicana sub-19, y que eso le implica que va a dejaría al equipo durante algunas semanas por irse a Kuwait a participar en este campeonato mundial, más los fines de semana que tendrá que preparar al equipo antes de viajar hasta esa parte del mundo. Eso genera más distracciones en una temporada que de por sí está ya muy distraída en los Burros Blancos, una temporada que arrancó para muchos en enero y que ahora Burros Blancos no sabe quién es su cabeza, y que pues ya eso representa un par de meses de pérdida o de retraso con respecto a los demás programas de fútbol americano. Si todavía le añadimos algunas semanas en torno al representante de sub-19 o under 19 del fútbol americano, cuyo coach es el coach Rafael Duque, pues obviamente se genera todavía ahí algunas dudas sobre qué tan bien puede llegar preparado el equipo para su primer partido de temporada en una categoría que es extremadamente demandante. Más allá de esos problemas, creo que todo lo demás en una balanza se inclina a favor del coach Duque. Capacidad la tiene, conocimientos los tiene, se ha llegado de gente en los últimos años también que han terminado como entrenadores en jefe en muchos equipos por los conocimientos que han adquirido alrededor del coach Rafael Duque. Habrá que esperar, obviamente esto se maneja todavía en la parte del supuesto hasta que no conozcamos oficialmente quién se va a hacer cargo del equipo. Creo que a nadie le extrañaría que finalmente se decidieran por Rafael Duque, porque él estuvo en la primera terna. Antes de que llegara Cuervo, el coach Rafael Duque estuvo en esa primera terna. Al final no toma madurez el proyecto con el coach Cuervo, por muchas circunstancias que ya hemos platicado acá, y ahora Rafael Duque podría ser uno de los indicados. Se habla también que regresaría el coach Ernesto Alfaro, aunque a lo mejor por problemas ahí político-administrativos del Politécnico sería imposible que eso se diera. Habrá que esperar, ahí está la información en torno al candidato más fuerte por ahora, y pues nuestros puntos de vista de por qué sí o por qué no este entrenador sería el indicado para comandar el equipo de los Burros Blancos. ¿Algo que quieras agregar, Javier? Sí, yo creo que al final, entre líneas, comentaste lo del el regreso del coach Alfaro, y creo que finalmente ahorita ya si nos excedemos en especulaciones, tanto nosotros como los que finalmente toman las decisiones, creo que sería la peor decisión precisamente, entrar en esas especulaciones y otra vez llegar a un abanico muy amplio de posibilidades. Yo creo que ya con estas dos opciones son las más adecuadas. ¿Y por qué lo digo, Gabriel? Porque finalmente el coach Alfaro ya sabe lo que hay en Burros Blancos. Independientemente de las fracturas, separaciones y lo que se haya dado durante estos 3 meses, finalmente él sabe lo que hay en Burros Blancos. Y pudiera retomarlo de una manera mucho más sencilla. Y en el caso del coach Rafael Duque, pues esas adversidades que tú comentas, pues precisamente pierden un poco de fuerza. ¿En qué sentido, Gabriel? Finalmente sabemos que esta temporada va a ser muy difícil para Burros Blancos. Sin embargo, si algo caracteriza al coach Rafael Duque dentro de su capacidad deportiva, es precisamente ser un muy buen observador de jugadores y saber rodearse
de gente muy talentosa. Entonces yo creo que ante esa ausencia o tentativa ausencia que pudiera darse, pues creo que finalmente él sabría a quién dejar a cargo para cuando él retome el mando, pues todo esté tal y como él lo piensa. Yo creo que hay muchas ventajas de que llegue Rafael Duc, hay también muchas ventajas de que regrese el coach Alfaro, y yo creo que esas dos opciones en la actualidad se tornan como lo más viable. Son las mejores, estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, pues solamente nos resta esperar para que se confirme y después pues ya hablar en torno a la persona que oficialmente toma a cargo el equipo de Burros Blancos. Lo que es un hecho es que le urge al equipo que ya se designe a su entrenador en jefe, porque muchos jugadores ante esta incertidumbre han optado por cambiarse de institución o de equipo, porque nos hablan que hay varios jugadores de Burros Blancos que ya están entrenando en las Águilas Blancas, por ejemplo. No cambiaron de institución, pero sí cambiaron de equipo, y algunos otros que también están probando ya suerte en otros equipos que participarán en Liga Mayor, tanto en la UNEFA o en CONADE, y por eso también es urgente que ya se designe al nuevo mandamás de Zacatenco. Vámonos con la programación de la semana número 4, Javier, de categoría intermedia. Por cierto, la juvenil en UNEFA ya arranca también este fin de semana, ya en las demás conferencias, exceptuando la 1 que ya tuvo participación, en todas las demás ya arranca la participación en la actividad de la temporada de primavera 2014. Vámonos con intermedia. Por supuesto, en la intermedia de la UNEFA, pues vaya manera de iniciar, comienza el próximo viernes, donde precisamente allá en el estadio José Ortega Martínez, duelo de felinos, muchos rasguños, muchas garras, Gabriel, porque los Pumas de Ciudad Universitaria, los Pumas Oro, van a visitar a los Linces del Valle de México, donde, aunque los Linces no están invictos por su derrota en Nuevo León, pero creo que el duelo ante los Pumas va a definir muchas cosas, Gabriel. Sí, puede bajar a Pumas del primero al tercer lugar y ascender al equipo de los Linces al segundo, ahora está en el tercero. Me quedo con los Linces, creo que los Linces van a derrotar por 7 diferencia a Pumas. Yo creo que los Pumas le van a propinar nuevamente una derrota a los Linces. ¿Por qué? Porque los Pumas ya debieron haber analizado lo que los Tigres hicieron para derrotarlos, y puede ser que les repitan la dosis. Me quedo con Pumas. Muy bien, siguiente partido. Bien, pues ya eso es el día viernes 21 de marzo, un día después, ya el sábado, vamos a tener nada más que un duelo Politécnico Universidad, cuando las Águilas Blancas reciban a los Pumas Zacatlán. Sí, un partido que pues pareciera más parejo por el número de victorias y derrotas de cada equipo, pero creo que se lo va a llevar sencillo Águilas Blancas por más de 20 de diferencia. Por más de 20 de diferencia, no, yo creo que si acaso 10 puntos de diferencia. Y bueno, sus hermanos de institución, los Burros Blancos, van a recibir también ese mismo sábado al Cuerpo de Guardias Presidenciales, a los Centinelas. Sí, un partido que yo pensé que iba a ser más parejo, a la baja los dos equipos, pero después de lo que hizo Burros Blancos en la segunda mitad ante Pumas, creo que se lo van a llevar por diferencia de 10. También yo considero la misma diferencia, si acaso de 14 puntos de diferencia, pero también para Burros Blancos. Un encuentro que, pues creo que vas a decir Tigres, pero los Potros, allá en la capital mexiquense, van a recibir a los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, que hasta ahora está confirmado que será en el campo de Búfalos, del Club Búfalos de Toluca. Este partido, recordemos que no está jugando Potros en el JJ Pichardo, porque el Pichardo está siendo cambiado su pasto sintético. Voy con auténticos Tigres, pero va a ser un muy buen partido. Potros va a salir con todo que ganar y nada que perder. Al final, Tigres por 10. Tengo que dar forzosamente un ganador, porque también creo que me la voy a jugar. Aquí no hay empates, acuérdate. Me la voy a jugar, y yo creo que los Potros por menos de una anotación. Muy bien, ojalá se diera para que se emparejara la competencia, pero pues ya veremos el próximo martes King Latino. Así es, ese mismo sábado, mucha actividad en las instalaciones del Politécnico. Ya comentamos que Águilas Blancas en Santo Tomás va a recibir a Pumas Zacatlán. Ya hablamos de que los Burros Blancos van a recibir a los Centinelas y otros Politécnicos. Los Búhos, que vienen de perder ante sus hermanos de institución, van a recibir precisamente a los Fantasmas. Así es, reciben a los Fantasmas de la Universidad Mexiquense, y yo creo que los Fantasmas van a pagar los platos rotos de la derrota de Búhos. Yo creo que Fantasmas puede ganar el primero, Yo creo que los Fantasmas tienen la posibilidad de ganar el primer partido,
Y es más, me voy a aventurar en ese, me quedo con Fantasmas por menos de 3. Bueno, pues ya tenemos 2 diferencias, vamos a ver qué nos dicen los equipos que finalmente son los que dicen la última palabra, independientemente de los pronósticos que hagamos nosotros, de la estrategia que tomen los coaches, finalmente los jugadores son los que tienen la última palabra si ejecutan de la manera más efectiva. Y bueno, los Pumas, vaya encuentro otro Politécnico Universidad Águilas Blancas va a recibir a Pumas Zacatlán, ahora en las instalaciones del estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez. Los Cheyennes del ESIME Zacatenco van a visitar a los Pumas Azul, Gabriel. Sí, un partido muy atractivo, muy interesante, y en ese partido creo que pierde el invicto Cheyennes. Yo sé que tú me dirás lo contrario, pero me quedo con Pumas por 6 de diferencia. Pues va a ser, como tú lo dices, un encuentro sumamente equilibrado. Vamos a ver qué es lo que preparan ambos conjuntos. Y por supuesto, acertaste en tu primer pronóstico. Voy por los Cheyennes. Muy bien, ¿pero por cuánto? Yo creo que por una anotación. De acuerdo. Yo creo que va a ser un encuentro muy similar al que tuvo Cheyennes contra Correcaminos, precisamente, donde se va a ganar por una anotación y no me sorprendería que fuera en los últimos instantes. Bien, después de que damos este pronóstico que llama mucho la atención y posiblemente estemos por allá el día sábado, Gabriel, porque es muy atractivo el encuentro, pues los Lobos allá en el estadio Jorge Castro van a recibir a los Jaguares que acaban de ir a la estética y se hicieron manicure y no traen garras. Sí, y ojalá se realice este partido porque hay muchos problemas para Jaguares. Después de 3 derrotas, 3 blanqueadas, pues nadie quiere viajar a Saltillo para enfrentarse a los líderes. Si se realiza, Lobos ganará por más de 60 de diferencia. Pues yo creo que al menos serían 50 de diferencia, porque sí sería un cotejo muy encuentro, muy disparejo, y no es manicure, sería garricure, ¿no? Yo creo que será lo correcto. Así es. Y bueno, los Frailes, vaya prueba que tienen los Frailes. Vamos a ver si los Correcaminos fue un golpe de suerte que le hayan quitado el invicto a los Pumas Azules, o los Frailes tienen para ganarle allá en Ciudad Victoria. Es allá en Ciudad Victoria. Sí. Híjoles, nada más por eso me quedo con los Correcaminos. Si hubiera sido acá, hubiera dado Frailes, pero al ser allá, el equipo de Tamaulipas volverá a ganar, será imbatible una vez más en casa, y la diferencia creo que será de 14. Yo creo que al menos 10 puntos es lo que Correcaminos va a derrotar a Frailes. Sin embargo, el coach Cobra Juárez sabemos que es un viejo lobo de mar, y lobo en todo el sentido, porque finalmente él tuvo actividad también allá con los Lobos Plateados en algún momento. Muy bien. ¿No? Y bueno, termina la jornada precisamente con los Toros Salvajes, que tienen una visita no tan difícil. Van a ir a la Universidad Veracruzana, pero yo creo que el triunfo se va a quedar con los locales. No, yo creo que sí es una visita muy difícil, porque los Halcones es un equipo que ha venido de menos a más, tiene una gran generación compitiendo, y los Halcones, además, por ser locales, se llevan a la victoria por 21 de diferencia. Así es, además de que pues va a ser allá en las instalaciones de Jalapa. Recordemos que aunque es la Universidad Veracruzana, no se juega a nivel del mar, se juega en Jalapa. Así es. Bueno, pues con esto estamos cerrando el programa de hoy de Head Coach Radio. Recuerde, estamos en vivo los martes a través de radiotv.mx a las 11 de la mañana, aunque usted a lo mejor por cuestiones de trabajo observa este programa en algún otro momento en las diversas redes sociales que tenemos y que han aparecido, ¿verdad, Magda?, a lo largo del programa. Usted los ha visto, y si no, pues regrésese un poquito para que vea las redes sociales. Gracias, Javier, como siempre, un placer, y nos escuchamos y vemos el próximo martes. Pues al contrario, es un honor estar compartiendo esta pasión por el fútbol americano. Y bueno, para todos los que nos han comentado en las redes sociales que pues les interesa también no únicamente saber el fútbol americano de los hombres, sino también el de las mujeres, pues estén pendientes, porque pronto tendremos algo de las chicas que se equipan y por supuesto juegan también en el emparrillado. Sí, ya platicaremos de esto la próxima semana. Gracias a Magda Evaristo en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Gracias, que tenga una gran semana. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.